Hola, en el siguiente video abordaremos el tema de la última práctica correspondiente al tercer parcial de la materia de circuitos eléctricos. El equipo está conformado por Miguel Alejandro Ortiz García, Rafael Contreras Borbolla, Diego Orlando Siles Camacho. Abordaremos temas y conceptos que hemos trabajado durante la práctica, tanto en el salón de clases como en el taller, como lo son voltaje RMS, voltaje pico a pico, capacitancia, impedancia y algunos otros conceptos que trabajamos durante el cuatrimestre enero a abril. Conocemos circuito RS a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Dicho circuito puede representar cualquier conexión de resistores y capacitores cuyo equivalente sea un solo resistor en serie con un solo capacitor. Además, realizaremos una simulación de un circuito en la plataforma Multisim, que es una plataforma didáctica que nos ayuda a simular diversos circuitos sin la necesidad de salir de casa. Además de no necesitamos comprar ningún componente electrónico. Bueno, en el primer circuito que tenemos vamos a ver cómo se hizo en Multisim. Lo primero que hicimos fue armar el circuito con todos los componentes que nos pedía así en la práctica y empezamos a señalar las entradas y los números tanto del máximo step Tmax como ahí bien lo hice y ahí estamos poniendo las cosas. Ponemos también los voltajes de entrada, el voltaje pico, todo lo necesario. Corremos el circuito y esta es la gráfica que nos está dando. Es con un voltaje de 10 volts. La resistencia es de un kilo ohmio y las unidades eran con 50 nanos y ahí los estamos cambiando a 50 micras para ver si existía una diferencia a la hora de correr el circuito. Realmente, como es corriente directa el primer circuito, pues no iba a cambiar bastante. Podemos ver la línea normal que es cada que se prende el circuito y pues eso es todo por el circuito 1. También tenemos los cálculos del circuito 1, que son la constante de tiempo del capacitor de 50 nanofaradios, donde esté igual a R por C, que es igual a 100 por 10 al cubo, por 50 por 10 a la menos 9, igual a 5 microsegundos, o milisegundos, perdón. Y la constante del tiempo del capacitor con respecto a los 50 microfaradios, donde T es lo mismo, usamos la misma fórmula y nos da 5 segundos. También utilizamos la fórmula de los voltajes, el voltaje es igual a voltaje final más el voltaje inicial menos el final por E a la T sobre T, tau sobre T de tiempo. Utilizamos las fórmulas y estos son los valores de los voltajes que nos dio. Utilicé 3 voltajes diferentes para ver qué tal y qué tanto variaba con respecto. Y eso sería todo por el circuito 1. Ok, en el circuito número 2 utilizamos tanto el método analítico como el método electrónico en la plataforma Multisim. Para comenzar, vemos cuáles son las incógnitas, bueno, o variables que nos da el circuito. Tenemos un voltaje de VRSMS de 12 volts. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, una frecuencia de 10 Hz y un microfaradio. Para comenzar, vemos las fórmulas de VRMS, que es igual a 0.07 por voltaje pico a pico. Despejamos el voltaje pico a pico y obtenemos un voltaje de 16.97 volts. Recordando el concepto de voltaje pico a pico, que sabemos que es una forma de onda senoidal que se mide desde la punta, la parte superior o la parte más alta de la onda hasta la parte más baja de nuestro voltaje. Eh, para este ejercicio requerimos también el cálculo del voltaje de salida. A su vez necesitamos la reactancia, por lo cual, viendo la fórmula, que la reactancia es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia por la capacitancia,
Resolviendo esa fórmula, tenemos que es 1 entre 2pi por 10 por 100 Hz por 1 nos da 1591.54 ohms. Una vez teniendo la reactancia, vamos a sacar la impedancia, que es un parámetro necesario para calcular el voltaje de salida. La reactancia es R, es la raíz de R cuadrada por xc cuadrada, que recordamos que R cuadrada es la resistencia al cuadrado, más la reactancia, capacitancia al cuadrado, todo eso sobre su raíz. Obteniendo esos valores, tenemos que es 1 kilo ohm al cuadrado más 1591.54 ohms al cuadrado, a raíz nos da 1879.62 datos de impedancia. Una vez teniendo todos los datos completos, procedemos a calcular el valor del voltaje de salida, que será, que recordamos la fórmula que es reactancia entre la raíz de R de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, todo sobre el voltaje de entrada. Resolviendo esta ecuación, tenemos que el valor de la voltaje de salida son 14.36 voltios, esto de manera analítica. Para resolver el ángulo que nos está pidiendo, resolvemos que es tangente a la menos 1 de 1 entre la reactancia capacitancia. A su vez nos da 32.14 grados. Resolviendo este circuito en el método electrónico con ayuda de la plataforma Multisim, podemos obtener un valor de ángulo de 32.4, que es un valor cercano y aproximado al valor analítico, por lo cual podemos concluir que el circuito está resuelto y los datos obtenidos son reales, que nos sirve como comprobación el uso de la plataforma Multisim, ya que podemos utilizarlo, podemos simularlo sin necesidad de salir de casa. Voy a explicar el circuito 3 de la práctica. Y bueno, nos pide que simulemos este circuito en Multisim que tiene los valores de 12 volts, 100 Hz, un MF y un kilo ohm. Y aquí ya lo tengo previamente hecho. Aquí se ve 100 Hz, 12 volts, un MF y un kilo ohm. Y bueno, primero voy a explicar los cálculos que se pueden hacer sin la necesidad del osciloscopio, que son la impedancia del circuito y el voltaje de salida. Entonces, para calcular la impedancia, tenemos la fórmula que es raíz cuadrada de R cuadrada más XC cuadrada. Y no tenemos XC, entonces hay que calcularla con la fórmula de 1 sobre 2pi por 100 Hz, que son los que tenemos aquí, por un MF, que es el que tenemos acá. Y esto nos da un valor de 1591.54. Entonces ahora sí podemos sacar la impedancia. Nuestra R es 1000 y nuestra XC 1591.54. Y bueno, haciendo este cálculo nos da un valor de 1879.6. Y para sacar el ángulo es menos tangente a la menos 1 de XC sobre R, que sería menos tangente a la menos 1 de 1591.54 sobre 1000. Y esto nos da un valor de menos 57.8 grados. Y bueno, para el ángulo de salida, nada más es nuestra R sobre nuestra Z que acabamos de sacar por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es 16.97 porque tenemos los 12 volts que los multiplicamos por la raíz de 2. Entonces nos da 16.97 por 1000 entre 1879.6 y esto nos da un valor de 9
0.02 volts. Y para calcular el ángulo de desfase, pues es el seno a la menos 1 de un parámetro A sobre un parámetro B, que esos los saqué con el osciloscopio. Ya tenemos el circuito, nada más iniciamos la simulación y tenemos que poner el osciloscopio en un formato de XY y nos da esto, y colocamos el cursor en voltaje y primero tenemos que calcular el mínimo y el máximo con las líneas horizontales. Nos da 28.7. Este va a ser nuestro parámetro B, que lo había calculado con otra escala, pero el valor nos debe dar similar. Y para el parámetro A, ponemos las líneas horizontales cuando X vale 0. Entonces sería aproximadamente ahí. Nos da un valor de 21.7. Y haciendo el cálculo, nos da un valor de 49.1. Que es muy cercano a lo que ya tenía. Los valores cambian porque cuando lo medí tenía otra escala, pero pues como podemos ver o sea, no afecta realmente el resultado. Y este sería nuestro ángulo de desfase.